¿Qué tal? Soy Arata, bienvenido. En el día de hoy te presento la fecha confirmada del lanzamiento del capítulo 2, así como también las nuevas imágenes que se presentan en la web oficial dedicada a la compra de nuevos productos y veremos si se esconde algún detalle. Así como también voy a actualizar unos aspectos que mencioné en los videos anteriores del rompecabezas del tren. Sin más demora, let's go. Enhorabuena, tenemos fecha de lanzamiento del capítulo 2 y será este mismo jueves 5 de mayo y con ello adjuntan las piezas unidas del rompecabezas que estuvimos observando la semana pasada. También podemos apreciar un marco con la palabra Heyday, que es una palabra en inglés que significa el periodo más exitoso de algo, y más abajo podemos ver la fecha 5 de mayo de 1992, un año después de haberse lanzado el promocional VHS de Mommy Long Legs, lo que significa que en 1992 la compañía Playtime Co. gozaba de su época dorada y todo estaba saliendo de acuerdo a sus planes. Con esta información, Playtime Co. tiene como mínimo 32 años de funcionamiento, desde 1960 con la puesta en marcha de la máquina de Make a Friend hasta la confección del mural de la Game Station realizado en 1992. Todo marchaba a la perfección hasta tiempo después, que aún desconocemos, se da la liberación del experimento 1006 y procede con la aniquilación de los científicos. Ok, primero que todo vamos a actualizar algunos detalles. Empecemos con la oruga, que ya tenemos su versión en 2 dimensiones. Eso significa que esperamos que para su versión en 3 dimensiones tenga todos estos detalles, con todos estos colores, calcetines y un poco más. Ya sabemos que en 3 dimensiones se pueden apreciar más cosas, más detalles que en su versión animada. También se afirma el hecho de que es una combinación de un perro de clase Pug y una oruga. Cuando realicé a este personaje por primera vez me daba la impresión de que llevaba un gorro característico de esos para ir a dormir, pero parece ser que solo se trataba de su esponjoso cabello y que también su cabeza tiene el doble tono de color entre morado y celeste, lo que me daba esa impresión de que llevase un gorro morado cuando realmente era su pelo morado. Tenemos a Bunzo el conejo. Siempre se trató del conejo amarillo, lo cual con esto podemos decir que con lo del video pasado era la tercera opción que se estaba pensando, pero con una pequeña modificación del mismo. Es decir, que sí, los dos son Bunzo, pero el verde que salía en el tráiler era una versión temprana de desarrollo y todavía no tenían claro cómo iba a ser su apariencia final. Ahora ya ha pasado el tiempo y tenemos su verdadera apariencia. En conclusión, los dos son Bunzo, pero mejoraron el verde para que luciese a un conejo más detallado y es este. Así como ocurrió con el conejo, también ocurrió con la oruga. Es decir, que en el tráiler primeramente iba a lucir como una oruga morada, pero luego lo mejoraron y decidieron hacerle una especie de híbrido entre oruga y perro. Mommy Long Legs tuvo una pequeña modificación en sus manos. Pareciese ser que no eran guantes para protegerse de altas temperaturas, sino de un pequeño cambio de color estético en sus manos, de pasar siendo rosa a ser celeste ahora. Pero aún así no descarto por completo que sean unos guantes, debido a que en el VHS lanzado en abril no hace mucho, ella contaba con las manos de color rosa, entonces le cambiarían el color porque sí o tendrá otra razón. Es un cambio muy minúsculo, no hubiese pasado nada si se quedase de color rosa, por lo que me genera una cierta sospecha de que puede que haya una intención oculta por este cambio de color, y entre esas posibilidades es que sean unos guantes, un cambio estético o por otra razón más. Otro aspecto que es muy sospechoso es que si de verdad la MILF ahora cuenta con las manos de color celeste, ¿por qué el peluche de ella, próximo a ser lanzado, porque aún no sale, los tiene de color rosa? Si ya tenían claro de que mamá Piernas Largas tendría las manos de color celeste, habrían quitado el peluche, y si en dado caso el peluche ya estaba confeccionado, ¿por qué no cambiar esos dibujos al color rosa como siempre lo ha tenido? Aquí hay algo detrás, no puede ser simplemente porque sí. Ahora que vemos que tanto Bunzo como PJ Poca Pillar del tráiler del Chapter 2 están siendo mejorados, ¿eso podría significar que la flor del techo tendrá una modificación? Puede que sí, como puede que no. La imagen de portada decidí hacerle una modificación bajándole todo el brillo y noté estas particulares sombras extrañas. Lo primero que se me vino a la mente es que se tratase de un código QR y traté de utilizar un programa para ver si era posible encontrar alguna coincidencia. Lamentablemente no pude encontrar nada, sin embargo es extraño cómo luce este patrón. Tenemos ropa, tanto abrigos, con gorros, así como también de suéteres de manga larga y manga corta de diferentes colores y de diferente temática, tanto de Huggy Wuggy, Kissy Missy o los dos juntos. Tenemos lo que posiblemente sean llaveros, aparte que también tendremos nuevos peluches tanto de Kissy Missy, Huggy Wuggy, que te estaré mostrando los dos peluches para que puedas notar la diferencia entre la versión anterior y la versión que saldrá próximamente. Y por supuesto tenemos el peluche de Mamá Araña con sus piernas y brazos largos, especialmente de color rosado, no celeste.
También encontramos nuevos pósters promocionales de Playtime Co. y estos son los siguientes. Póster número 1. Niños que crecen felices y saludables. Vemos que Mommy Longlegs y Huggy Wuggy están abrazando a los niños. Estos niños se ven un poquito extraño que podría dar mal rollo, pero lo importante son las letras pequeñas que se muestran en la esquina inferior izquierda. Dice que a partir de los 2 meses de nacido hasta los 16 años, los niños huérfanos podían aplicar a la iniciativa de adopción de Playtime Co. Esta es una información bastante clave, porque a pesar de que sabíamos que adoptaban a niños, nos dan a entender que incluso bebés podían aplicar a este reclutamiento. Aquí lanzo una teoría y es que los bebés, ya sean de 2 meses, 3 meses o de edades demasiado pequeñas, no se utilizaban como experimentos enseguida, debido a que la frase Grow Happy Health Kids hace referencia a que primero los mantenían un tiempo dándole cuidados para que crecieran saludables, fuertes y preparados para que luego de cumplir una edad tuviesen todos los requisitos necesarios para ser objetos de experimentación. Póster número 2. Tenemos el tren lleno de niños y de conductor tenemos a Huggy Wuggy como conductor designado. Póster número 3. Tenemos a alguien utilizando el GrabPack mostrándonos la mano verde y su función exclusiva de trasladar de forma inalámbrica la electricidad. Nos avisan que debemos tener cuidado con ello y esta no es la primera vez que nos avisan que tengamos cuidado. Por consiguiente, si te lo están diciendo es que es muy posible de que trabajadores de la compañía han sido víctimas de accidentes o muertes por el mal uso de este GrabPack. Póster número 4. Tenemos a una Kissy Missy dándolo todo, entrenando y siendo modelo a seguir para que todos lleven una vida saludable. Toda una pro. Póster número 5. Tenemos a... Yo reconozco que soy débil. Cometo el mismo error en cada video. Pero es que no puedo, ya la consideraba linda. Esa pose, esa cara, esos labios, ese dedo en la mejilla, ese guiño y ese relieve. Sin dudas, estoy antojado. Aparte de eso, solo nos dice que no obedezcamos las normas porque mamá siempre sabe lo mejor para ti. También tendremos más juguetes de Poppy Playtime, aparte de los que ya mencionamos. Estos son los juguetes que nos habían anunciado un tiempo atrás, que serían de Huggy Wuggy, la pequeña Poppy y el jugador. Y podemos confirmar la teoría del video de la parte 2 de las pistas, que tenía un 64% de probabilidades de que se tratase del muñeco amarillo que salía en el video tutorial de cómo usar el GrabPack, debido a que este muñeco es como popularmente se conoce al protagonista y por lo tanto sacar un juguete de esto era bastante acertado. Estos juguetes pertenecen a la clase YouTube. Estos tienen un tamaño de 4.7 pulgadas que es equivalente a 12 centímetros de altura aproximadamente. Poquito más, poquito menos. Así que busca tu regla y mídelo para que sepas ese tamaño aproximado. Y como dije antes, si esa Poppy se ve idéntica al del VHS, les compro 2. Una para el altar y otra para dormir conmigo. Y ese es el video. Muchas gracias por el apoyo brindado en los videos anteriores. Disfruto mucho traer cosas de Poppy Playtime que ayude a descifrar con posibles teorías los misterios de la fábrica. Agradezco tus puntos de vista y opiniones de los mismos. Eso sería todo y nos vemos en la próxima.